Nuestra historia comienza cuando nuestro protagonista tenía algunos recuerdos de su vida pasada. En esa existencia se nos revelaba que sufría de disfunción, es decir, no se le paraba el fierro. Su esposa, al notar que no servía como hombre, lo usaba como cajero automático para sacarle mucho dinero. También nos mostraban a su hija, quien lo despreciaba por completo. De igual forma que su madre, ella solo lo buscaba para pedirle plata. Esto hacía sentir muy mal a nuestro protagonista, quien se preguntaba, bajo la lluvia, si solo lo veían como un banco. Él sabía que no tenía un lugar en esa casa, además de ser alguien que solo proveía recursos. Sabía lo que era realmente para su mujer y su descendiente. Pero, en aquel instante de tristeza, sintió un dolor punzante en el pecho. Segundos después, nuestro personaje cayó al suelo, cayó desvivido, con un final miserable. En ese punto, nuestro héroe, con otra apariencia, despertó de un sueño. Estaba muy asustado y también nervioso. Se decía a sí mismo que había estado soñando de nuevo con su vida anterior. Se aseguraba, mientras tomaba agua, que posiblemente ese día sería una mala jornada. Un momento después, se levantó de la cama y abrió las cortinas. Para después, presentarnos a nuestro prota como Daichi, además de decirnos que tiene 42 años de edad. Él añade que tiene un secreto algo especial. Este era que fue llevado a ese mundo gracias a la bendición de una diosa. Daichi nos cuenta que al reencarnar recibió una habilidad especial que no existe en ese nuevo mundo. Se le permitió vivir en un lugar diferente al de su vida pasada. En otras palabras, es un reencarnado de otro universo. En ese instante, y recordando el día que fue traído por la deidad, se le comentó que le fue otorgada una capacidad excepcional. Esto no lo entendía nuestro protagonista. Pero la diosa, que se llama Agafina, le decía que era una habilidad de apoyo. Servía para dar buff a sus compañeros. Lo que hacía que elevaran desmesuradamente las facultades de los demás. Añadía que la destreza podría parecer como nada impresionante, pero que, una vez que llegara al nuevo mundo, sentiría lo asombrosa que es. Daichi, por su parte, pensaba que esa técnica de apoyar a otros no parecía nada fuerte. En ese punto, la diosa entendió el silencio de nuestro personaje. Le preguntó si estaba decepcionado, pero el prota lo negó. Así que ella le dijo que la habilidad de apoyo solo se le otorga a aquellos que se han sacrificado a sí mismos. A los que han dado lo mejor por los demás. Además, le añade que es una recompensa especial para él, pues posee un alma noble, así que puede estar orgulloso de eso, sin problemas. Daichi, por su parte, empezaba a entender la situación. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. La diosa, al notar que se ponía sentimental el papucho, le preguntó si le dijo algo grosero o algo que lo incomodó, pero Daichi lo negó. Le dijo que siempre lo trataron como una máquina de dar dinero. Pensaba en todo lo que su esposa, hija y colegas le pedían, casi siempre era dinero, añadiendo humillaciones constantes. Daichi siguió hablando. Ahora le decía a la diosa que después de que ella lo eligió así, es lógico que se emocionara un poco y brotaran lágrimas de sus ojos. Ella lo entiende. En ese instante, decide abrazarlo y decirle que es una persona admirable, que está lleno de bondad, que fue un gran esposo y un gran padre. Pero le pide que, desde ese momento en adelante, viva la vida para ser feliz él mismo. Volviendo al presente y a nuestro prota reencarnado, Daichi se encontraba haciendo aseo en la entrada de un pequeño local. Él nos contaba que ahora tenía un pub, llamado igual que su nombre. Algunas personas que pasaban le decían que pronto irían a comer a ese lugar. Pero Daichi pensaba que habían pasado ya más de 3 años desde que reencarnó. Añadía que llegó a ese mundo con la misma apariencia y edad que tenía al irse con San Pedro en la otra vida. Habían pasado muchas cosas en ese tiempo. Nos explica que a los reencarnados se les otorga una habilidad especial. Él pensaba que esta nueva vida sería pan comido, pero, cuando llegó finalmente a ese mundo lleno de magia y espadas, el único trabajo al que podía acceder inmediatamente fue el de ser aventurero. Una especie de todoterreno, que hace de todo.
Daichi nos sigue explicando. Ahora nos cuenta que, tal como dijo la diosa, la habilidad de apoyo resultó ser maravillosa. En muy poco tiempo, logró convertirse en un aventurero de rango dorado. Pero había un gran problema con esa capacidad. Esta es que era demasiado increíble. Prácticamente, a cada persona que ayudaba, como magos o guerreros, les elevaba sus estadísticas al máximo. Y esto era problemático, nadie quería dejarlo ir. Incluso las mujeres empezaban a desearlo mucho más. Esto, eventualmente, fue muy conflictivo con todos los grupos de ese lugar. Añade que los rumores se esparcieron. Logró escuchar a un grupo de aventureros, quienes pretendían drogar al prota y usarlo para su beneficio. Prácticamente lo querían explotar. Daichi, cuando escuchó eso, y cargando todos los problemas pasados, tomó la decisión de no seguir como aventurero, pues le traería demasiados problemas a futuro. Por eso decidió que no podía soportarlo más. Abandonó ese gremio, así como el país donde vivió al principio. Cuando logró llegar a su nuevo país, empezó con trabajos distintos, casi siempre labores de fuerza. Después de un tiempo, logró tener algo grandioso, como su propio negocio. Este prota me llena de orgullo. Daichi, por su parte, y volviendo al presente, se decía que, en realidad, la vida de héroes y guerreros era solo una ilusión. Eso era algo que no encajaba con alguien común como él. Solo buscaba tranquilidad. Además de pensar que gracias a todo el trabajo físico que hizo, logró bajar de peso y tener un cuerpo saludable. En ese momento, logra divisar a una hermosa dama. Pero Daichi se dice que después de que logró disipar todas las preocupaciones de su cuerpo y del trabajo, empezó a fijarse en el sexo opuesto, pero tuvo el mismo problema que en su otra vida, no logra revivir a Lázaro. El titán no se levantaba ni un poco, al ver una mujer, esto, de verdad, lo tenía algo deprimido, pues sabía que la razón era su miedo a las mujeres. En aquel instante, tuvo un recuerdo de su vida pasada, cuando la humillativa de su exesposa le decía que como hombre estaba acabado, ella se iba siempre con un amante. Esto provocó un trauma, y posteriormente, un rechazo total a confiar en cualquier mujer. A raíz de todo lo anterior, y después de 3 años de estar en ese mundo, no ha logrado parar al titán ni una sola vez. Se preguntaba si su disfunción era causada por el miedo irracional a las féminas. Solo le pedía perdón a su amiguito por retirarlo tan pronto. Pero, en ese segundo, alguien lo llamó. Le preguntó si podría entrar a su restaurante. Daichi se sorprendió por las palabras, pero rápidamente la reconoció. Era Meltina, una aventurera. El prota le decía que había llegado más temprano de lo habitual. Ella le decía que sí, pues después tendría que asistir a un sorteo para misiones de exterminio. El prota no le prestó mucha atención a lo que ella dijo, pero sí la invitó a que entrara y esperara a que le preparara algo. La chica acepta, pero sin antes decirle, con una sonrisa, que le dé lo más barato, lo que siempre come. Unos minutos después, mientras Daichi le servía los platos, nos contaba que ella era Meltina, una aventurera. Desde que abrió el local, ella ha estado yendo casi todos los días a comer, convirtiéndose en una clienta habitual. Además, mientras ella come muy felizmente, el prota nos contaba que la chica probablemente tenga unos 20 años, que era más o menos la edad que tenía su hija en su vida pasada. Ella siempre come su comida con buen apetito, sin dejar nada en los platos. En ese instante, el prota tuvo un recuerdo de su hija, quien despreciaba que nuestro protagonista le cocinara, siempre le pedía que comprara comida de la calle. Esto hizo que nuestro héroe se sintiera algo feliz, pues Meltina tenía una reacción completamente distinta a su comida. Daichi pensaba que ella siempre pedía la comida más barata, pero que eso no le molestaba para nada. Añadía que había escuchado rumores que Meltina había estado en un grupo de aventureros muy famoso. Se decía que, si hubiera sido un hombre más fuerte y hubiera sabido aprovechar bien su habilidad de apoyo, quizás podría haber tenido de compañera a una mujer tan hermosa como ella. Además, podría haber vivido un futuro lleno de aventuras y quizás de amor. El prota empezaba a fantasear con ella, pero rápidamente caía a la realidad.
Sabía que era un señor de más de 40 años y que ella apenas llegaba a los 20. Añadía que, solo de imaginarlo, ya era un crimen, un viejo verde. En ese instante, Meltina acaba su comida y agradece por ella. Daichi, por su parte, asiente, pero ella rápidamente se levanta para irse. El prota la detiene en ese momento, para comentarle que pronto abrirá un nuevo menú. La invita a que pueda venir próximamente a probarlo. Ella le dice que, sin duda, tendrá que volver, pero, en ese momento, le entra la duda, y le pregunta a nuestro protagonista por el precio. El prota, muy alegremente, le dice que es un plato exclusivo para clientes como ella, que tendrá un precio muy bajo. Entonces, Meltina acepta. Le añade, antes de irse, que trabajará muy duro para ganar lo suficiente y así poder pagar la cena cuando vuelva. Daichi, por su parte, la ve irse, piensa que ella se esfuerza mucho, pero tiene la impresión de que anda con problemas de dinero. Añade que cada aventurero debe tener sus propias circunstancias. Pretende no seguir indagando, pues sería una falta de respeto para ella. Pero, en ese instante, algo deja inquieto a Daichi, y es ver que ella se acerca a un grupo, quienes rápidamente se la llevan del lugar. En aquel punto, nuestro protagonista tiene un mal presentimiento, al notar que Meltina no parece estar muy feliz con ellos. No parecían ser del tipo de grupo que forma ella. Pensaba en ir a hablarle, pero creía que podría ser una molestia. En ese momento empieza a llover y el prota descarta la idea, volviendo rápido a su restaurante. Unas horas después, y tras recibir a la clientela del día, el prota terminaba su jornada. Se decía que el local, ese día, también había estado completamente lleno. Se preguntaba si sería necesario contratar a un empleado, pues la carga de trabajo ya era algo difícil de manejar para él solo. En ese instante, alguien abrió la puerta. Daichi se disculpa, pues ya estaba el local cerrado, pero al notar quién era, se sorprendió. Era Meltina. Al saber que era ella, la hizo entrar rápidamente. Ella entró al restaurante con una cara totalmente inexpresiva, totalmente mojada por la lluvia. Era obvio que algo le había pasado. Unos minutos después, cuando ella se calmó y se secó de la lluvia, le pedía disculpas a nuestro protagonista, pues había prometido ir al restaurante, pero mostrándole algo de dinero, le decía que solo tenía eso. Le preguntaba si le alcanzaba para la comida. Esto sorprendió a nuestro héroe. Unos minutos después, Daichi le servía algo de comer. Ella le decía que eso no lo había pedido, a lo que nuestro prota le decía, que era un servicio especial para una clienta habitual. Ya se la está ganando el viejo. Ella, al notar el detalle, empieza a llorar, pero Daichi pensaba que a ella no le gustaba esa comida, así que se disculpaba por eso. Un momento después, Daichi se sorprendió. Le pregunta sobre un burdel a Meltina. Ella, por su parte, le pedía disculpas, pues no quería hacerle escuchar de una mujer tan inútil. Añadía que, cuando se conocieron por primera vez, nuestro prota la trató con mucha amabilidad, ofreciéndole comida a precios muy económicos. Sabía que siempre la estuvo apoyando, pero que, aún así, ella no pudo cumplir siquiera los encargos. Por culpa de deudas del pasado, terminó siendo vendida. Fue una vergüenza al final. Daichi, que estaba escuchando atentamente, ahora le preguntaba si entonces los tipos con los que se encontró temprano eran prestamistas clandestinos. Ella le decía que sí, pero que haber caído en esa situación por deudas era totalmente su responsabilidad. Daichi, algo inquieto, le pregunta la razón por la cual necesitaba tanto dinero. Pensaba que esa situación era la que tenía acorralada en deudas a Meltina. Ella, por su parte, le decía que había cometido muchos errores. Aunque no lo pareciera, ella antes formaba parte de un grupo muy famoso, añadiendo que ella era una rompedora de alto nivel. Pero que, en una batalla, al proteger al líder, terminó perdiendo un brazo. Aunque lograron unirlo de nuevo, nunca sanó del todo, lo que acabó siendo la causa de su expulsión de ese famoso grupo. Así que, para ganar dinero para el tratamiento, ocultó su brazo no curado del todo.
Aceptó una misión de alto rango, pero, al final, no pudo cumplir su papel, y esa misión falló. Se perdió la mercancía de la encomienda y ella tuvo que pagar la indemnización por los daños completamente. Daichi le pregunta por el monto total que debe pagar. Ella, muy tranquila, le dice que son 15.000 monedas de oro. Algo que desconcertó a nuestro protagonista, pues pensaba que eso equivalía a 3 años de ganancias de su restaurante. Meltina, por su parte, seguía hablando. Ahora le decía a Daichi que solo para pagar los intereses debía como mínimo hacer una misión de rango plata dorada. Esa fue la razón por la cual participó en el sorteo de encargos, pero agregaba que había muchos participantes. Al final, le tocó exterminar a un monstruo, que era una ave dragón. Una bestia que era muy conocida por su alta velocidad fulgurante. Para alguien como ella, que es una rompearmaduras, era prácticamente imposible. Añadiendo que, si fracasa en esa misión, el gremio podría empezar a dudar de su capacidad para cumplir encargos, podría revocarle su licencia de aventurera. Si eso pasa, seguramente los prestamistas la llevarán a trabajar a un burdel. Prácticamente, ya no tenía salida, pues tal y como estaba, ningún grupo la acepta en sus filas. Añade Meltina, que lo había estado negando, pero siente que ya es hora de reconocerlo. Piensa que, como aventurera, ya está acabada, que todo está prácticamente terminado. Daichi escuchaba atentamente, y en silencio, todo lo que ella decía. Pero también pensaba que su primer grupo prefirió expulsarla, en vez de ayudarla. Se preguntaba sobre la clase de personas que eran esos de su antiguo grupo. En ese instante, ya algo preocupada, Meltina le decía a nuestro prota que, de igual forma, en un burdel podría ganar algo de dinero. Se estaba resignando a ese lugar. Pero el prota la interrumpe y le dice que ese no es el problema principal. Pero ella, algo avergonzada, le pregunta si, cuando empiece a trabajar en ese nuevo lugar, él iría como cliente. Esto impactó al prota. Pero Meltina le dice que, si de ninguna manera logra escapar, le gustaría que nuestro protagonista fuera su primera vez. Esto lo acabo de joder más a nuestro héroe, pero se recompone rápido. Le dice que lo lamenta, pero que esa petición será imposible. Ella se sorprendió por ese rechazo tan rápido. Así que le pregunta si tiene algún gusto extraño, o sea, si le gusta el otro bando. Pero el prota, algo avergonzado, lo niega. Le dice que es porque le tiene miedo a las mujeres. Por esa razón, no logra que el titán se levante. Meltina se sonroja al escuchar eso. Rápidamente, le pregunta a nuestro protagonista si es una fobia hacia las mujeres. El prota se lo confirma. Así que ella le dice que debe ser duro. Le pide perdón por pedirle algo, que podría herir sus sentimientos. Pero el prota lo descarta, le dice que no pasa nada. Aunque piensa que ha hecho que alguien más joven que él se preocupe por su situación. Así que Daichi, en aquel instante, le dice que no puede ser su cliente, pero que quizás pueda ayudarla de otra manera. En ese momento, Meltina le pide perdón a gritos, preguntándole si no le molestó lo que le pidió, pues no tenía la intención de decir algo así. Añade, muy avergonzada, que alguien como ella, una mujer que parece más un hombre, seguramente no le interesará mucho, así que lo más fijo es que no pueda sobrevivir mucho en el burdel. Sí, claro, cómo no. El prota, por su parte, guardó silencio. Después de unos segundos, le dijo que el problema no es ella, sino él mismo. Le cuenta que la verdad de todo es que él tiene disfunción eréctil. Esto sorprendió a Meltina. Pero el prota continúa, y le dice que, en pocas palabras, es como una enfermedad psicológica, pues cuando está en una situación íntima con una mujer, su herramienta no trabaja. Ella, muy avergonzada, entiende. Le pregunta que entonces, ¿cuál sería la otra manera en que podría ayudarla, pensando que era algo malo? Pero el prota le dice que se refiere a la misión de exterminio que ella aceptó. Cree que puede ayudarla con eso. Ella le grita que eso no podría ser, pues es un trabajo para un aventurero, además, es muy peligroso, incluso podría costarle la vida. Pero, en ese momento, el prota le saca un collar y se lo muestra. Ella, al verlo, se sorprende demasiado,
pues era un collar de rango dorado. Así que Meltina le pregunta por si es un aventurero. Nuestro protagonista, por su parte, le dice que aunque no lo parezca, posee una habilidad que podría serle de ayuda. Le añade que, si confía en él, podría ayudarle a conseguir el dinero y a que pueda seguir siendo aventurera, pues la apoyará con todas sus fuerzas. Meltina sudaba frío, estaba completamente impactada por esa revelación. 2 días después, ya se encontraban los dos en una cueva de cristal, haciendo la misión de exterminio. En ese instante, Meltina le comenta a nuestro prota que en ese lugar podría estar el ave dragón que están buscando. Daichi, por su parte, le dice que ese sitio también servirá para conseguir algunos ingredientes para un nuevo menú. Así que podrían matar a 2 pájaros de un solo disparo, sería ganancia total. Meltina, por su parte, guardaba silencio. Unos segundos después, y luego de adentrarse más en la cueva, ella le preguntaba al prota sobre el hechizo y su funcionalidad en ella. Le preguntaba si podría pelear bien contra el monstruo. No quería que nuestro protagonista corriera peligro. Daichi, por su parte, le hace una pregunta parecida. Le pregunta sobre su fuerza y si cree que es suficiente para poder derrotar al monstruo. Ella lo confirma. Nuestro protagonista procede, entonces, a darle su apoyo de inmediato y Daichi le pide que lo mire a los ojos. Después de un instante, nuestro prota le grita el encantamiento. Este le da un refuerzo físico a Meltina del 20% a su fuerza. Ella, por su parte, pensaba que ese poder no era una magia de refuerzo común, ese acto de transmitir poder, solo con palabras, era un poder distinto. En ese momento se le vino a la mente un tipo de magia llamada Kotodama. Se preguntaba si nuestro protagonista era un mago del Kotodama. Por su parte, Daichi pensaba que su habilidad de apoyo podía dar hasta un 100% de aumento, pero con Meltina no decidió darle más de 20. Pensaba que con eso era suficiente, añadiendo que, con eso, hasta su brazo herido se sentiría completamente sano. Por su parte, Meltina se sorprendía por esa capacidad. Le preguntaba a nuestro prota por su verdadera identidad, pero Daichi la desviaba con una afirmación. Le decía que, con ese poder, podría derrotar al monstruo que estaba buscando fácilmente, de un solo golpe. Ella estaba muy feliz de escucharlo, pero, en ese momento, quedó completamente pasmada, pues algo se acercaba a la espalda de nuestro protagonista. Ella, al verlo, se dice que es una bestia de rango dorado, capaz de alimentarse fácilmente de monstruos rango plata. En ese instante, la bestia soltó una presa que tenía en su boca y les ruge a los dos, haciéndolos estremecerse ante tal poder. En ese segundo, Meltina le dice a nuestro prota que ese monstruo es un dragón de rango dorado. Se preguntaba si ese lugar era su guarida, estaba en modo de defensa. Pero, un segundo después, este dragón decidió atacarlos, algo que, rápidamente, tuvieron que esquivar para no ser golpeados. Meltina fue golpeada por la onda y cayó al suelo, severo planazo. Cuando ella se recompone, le pide a nuestro protagonista que huya, pues, si ella estuviera en sus mejores años, sería rival para ese dragón. Prácticamente, no puede con un rango dorado en ese momento. El prota, que no estaba tan sorprendido, le pregunta si la antigua Meltina podría derrotar a ese monstruo. Ella, quien ya se había levantado para defender, le dice que sí. Que quizás, si fuera la de antes, podría, pero no era momento para hablar de suposiciones. Le añade que además lleva muchos años con el brazo malo, y ya no es lo mismo, que aunque recuperara la fuerza, no podría esperar a que funcione igual que en su mejor momento. Todo esto lo escuchó Daichi muy tranquilamente. Pero, un momento después, sonríe y le dice que, en ese caso, entonces le dará más apoyo, para que ella pueda recuperar la fuerza de sus días de gloria. Ella se sorprende, le pide que no haga esas bromas, acelerándolo para que escape de ese lugar. En ese instante, el prota, mientras activaba de nuevo su habilidad, pensaba que antes solo le había dado el 20% de apoyo a Meltina para no sobrecargarla. Pero ahora le daba el 100%, un despliegue total, desbloqueando todo el potencial oculto de ella.
En ese instante, Meltina sintió el verdadero poder, llamado liberación total. Ella solo se preguntaba sobre qué era todo ese poder, que recorría su cuerpo, pensaba que era pura energía de combate. Por su parte, Daichi pensaba que su habilidad solo podía liberar el máximo de capacidad de cada persona. Pero que, si lo que dijo Meltina era verdad, entonces liberando todo su potencial sería fácil para ella. Por eso, en aquel punto, Daichi le grita que su fuerza debería haber vuelto a sus días de gloria, la alienta y le pide que le crea, pues ahora puede derrotar al dragón. Meltina, por su parte, sin decir nada, decide atacar al dragón. Siente como todo su cuerpo se siente muy ligero, cree que con todo eso puede lograrlo. Así que, un segundo después de su ataque, logra derrotarlo con severo planote al dragón. Daichi, por su parte, quien estaba observando todo, pensaba que lo que dijo ella era cierto, pues logró vencerlo sin ningún problema, añadiendo que su poder podría estar a la par de un rango dorado, pero todavía se preguntaba cómo tenía tanto poder, pues un rango dorado, tan fácilmente, no habría podido eliminar a ese dragón de un solo golpe. Daichi se preguntaba, entonces, qué tan increíblemente fuerte debió ser Meltina en su momento de gloria como aventurera, está totalmente sorprendido. En ese instante, y después de derrotar al dragón, Meltina pensaba en el apoyo que le dio nuestro protagonista. Pensaba, algo sonrojada, que nuestro prota no era alguien común y corriente, pero, en ese momento, algo caía del cielo. Ella, al verlo, le grita a nuestro protagonista que esquivara eso. Lastimosamente fue muy tarde, este objeto impactó a Daichi en su cuerpo. Un rato después, y mientras ambos descansaban, el protagonista se encontraba tumbado en el suelo, aparentemente lesionado. Meltina estaba a su costado, cuidándolo con esmero. Daichi, por su parte, le pedía disculpas, además de sentirse sumamente avergonzado por haberle mostrado esa imagen tan patética de su persona. Él añadía que a su edad no tenía excusa, pues ella se esforzó demasiado, y él ni siquiera pudo esquivar el cuerno que volaba por los aires, por ese motivo, terminó lastimándose la espalda. Meltina, por su lado, le consultaba si se encontraba verdaderamente bien. Nuestro protagonista le decía que aquello siempre le ocurría cuando padecía de sobrepeso, por lo que ya estaba habituado. Lo único que requería era por lo menos una noche de reposo para volver a caminar. Pero, además, le añadía algo más relevante. Jamás se hubiera imaginado que la hermosa Meltina había pertenecido al grupo de héroes. Tampoco sospechó que fuera una aventurera de rango platino blanco. La joven escuchaba, mientras se ponía algo sonrojada. Daichi seguía hablando, ahora le comentaba, que no pensaba que ese famoso héroe del este fuera a ser alguien tan gélido, como para abandonar a un compañero lastimado. Se refería, por supuesto, a ella. Añadía, que descartar a sus aliados para protegerse a sí mismo, era un acto egoísta. Ese tipo, solo ambicionaba el éxito propio. Meltina, en ese instante, le comentaba que cuando surgió la propuesta de matrimonio con la princesa para el héroe, muchas mujeres del grupo empezaron a estorbarle. Él comenzó a dejarlas de lado, era algo muy diferente a lo que ella percibía originalmente. Meltina respetaba al héroe y veía al grupo como a una familia, pero para aquel sujeto, su equipo no eran más que herramientas necesarias para alcanzar su objetivo personal. En ese momento, Daichi recordó que a él también lo usaron como un utensilio en su vida pasada. No podía decir nada al respecto. Meltina, por su parte, seguía hablando. Ahora le comentaba a nuestro protagonista que ella fue traicionada por la persona en la que confiaba, llegó al punto de casi ser vendida a un burdel. Ahora, con lágrimas en los ojos, se alegraba de que al final, cuando ya estaba a punto de rendirse por completo, pudiera encontrarse con alguien como nuestro protagonista. Así que, le agradece profundamente por no dejarla sola en ese difícil momento. Daichi, quien había estado escuchando atentamente sus palabras, estaba sonrojado, pero pasaba algo más. Meltina estaba algo inquieta, mirando hacia un punto fijo.
El protagonista, al notar que ella estaba así, le preguntó sobre lo que estaba sucediendo. Al fijarse en su propio cuerpo, se dio cuenta de que su fierro estaba de vuelta. Estaba más tieso que pata de perro muerto. En ese momento, Daichi se preguntó si su hijo había revivido después de 3 largos años. Pero, rápidamente, le gritó a Meltina que no lo mirara, era algo que una chica no debería observar. Ella, muy avergonzada, le preguntaba si la herramienta se le había puesto dura por ella. El protagonista, gritando muy apenado, le decía que no sabía. Que podría ser, que se alegraba de que pasara, pero que ese no era el punto central, así que le imploraba a ella que no mirara. Meltina, por su parte, se preguntaba si esa era la cosa de un hombre, era la primera vez que veía algo así, pensaba que era impresionante. Pero, un segundo después, el titán empezó a encogerse, se preguntaban el por qué. Daichi, por su parte, pensaba que después de 3 años había revivido, pero rápidamente se había vuelto a marchitar. Pensaba que seguía su problema, pero también se cuestionaba si eso significaba una mejora en su condición, y el por qué revivió de repente. Meltina seguía muy apenada, pero no decía nada, solo pensaba que nuestro protagonista ahora estaba desanimado. Se decía que Daichi ha estado muy preocupado desde hace mucho tiempo, quería ayudarlo a sanar esas heridas de su corazón. Claramente, se nos está enamorando la muchacha del vejestorio. Así que, en ese momento, Meltina le pregunta a nuestro protagonista si le puede dar un momento. Daichi no sabía a qué se refería, pero ella, muy apenada, decide mostrarle sus melones. Le dice que, quizás, ella podría ayudarlo a curarse. Además, empieza a mandar sus manos a su paquete. Nuestro protagonista, por su parte, solo gritaba que se detuviera, pero ella le decía que quizás con su cuerpo pueda sanarlo. En ese momento, ella empezó de nuevo a desvestirse. Daichi no quería que ella hiciera nada más, pero, justo en ese instante, de nuevo su herramienta volvió a levantarse, como Lázaro. Esto hizo pensar a Meltina que podría serle de gran ayuda a su maestro. Daichi, por su parte, le decía que esperara, pues ellos todavía no estaban en una relación, como para que hicieran esas cosas, no sabía qué le pasaba a Meltina. Pero ella le pregunta si él estaba dispuesto a curar ese miedo por las mujeres, entonces, ella estaba bien con ayudarlo. De igual forma, la iban a llevar a un burdel, y era mejor serle de utilidad a su maestro, antes de eso. Daichi solo observaba cómo ella le bajaba el cierre del pantalón. Le decía que esperara y se calmara, pero pensaba que su hijo había estado durmiendo desde hace muchos años, y que eso era un choque muy fuerte, no podía soportarlo. Le pedía a Meltina que se detuviera, pero, en ese momento, los chiquillos de nuestro protagonista salieron volando. Meltina no sabía qué pasaba, ni qué era lo que volaba. Nuestro protagonista, después de ser polvo de gallo, pensaba que la había cagado, que ella, con solo tocarlo, había terminado así, de esa forma tan veloz. Unos segundos después, y cuando pasó la acción, Daichi estaba con cara tímida hacia el suelo. Meltina le preguntaba si su fobia por las mujeres ya se había curado. El protagonista no lo sabía, pensaba que tocaba esperar. Ella, por su parte, y todavía sonrojada y nerviosa, le decía que al menos pudieron hacerlo levantar una vez. Eso significaba que había posibilidades de recuperación, así que, ella ahora preguntaba si nuestro prota y ella, entonces, tenían una buena compatibilidad. Estas palabras extrañaron al protagonista, pero, en ese momento, ella le toma la mano a Daichi. Le dice gritando que no debe preocuparse, pues ella jamás lo abandonará. Pero el prota se retorcía del dolor. Ella le estaba apretando la mano, muy fuerte, era la fuerza de una aventurera de rango platino, y no podía soportarlo. Por su parte, Meltina le decía que, como eran socios que habían pasado por cosas juntos, entonces eso los convertía en un verdadero equipo. Añadía, mientras le soltaba la mano a Daichi, que sabía lo mucho que él estaba sufriendo por culpa de las mujeres, pero sentía alivio al saber que ella podía devolverle el favor sin tener que preocuparse.
Pues ella dará todo de sí con toda su fuerza para curar la fobia de nuestro vejestorio, pasara lo que pasara. ¡Qué delicia de mujer! 3 días después, en la ciudad donde vive nuestro protagonista, Daichi recordaba la promesa que le hizo Meltina en la cueva, donde ella aseguraba que lo iba a curar de la fobia a las mujeres. También recordaba que se alegró mucho cuando después de mucho tiempo logró revivir a su titán. Todo fue gracias a Meltina, por devolverle su hombría. Solo podía agradecerle. Pero, en ese momento, nuestro protagonista se levantó de su cama, además de seguir agradeciéndole a ella. Ahora estaba un poco preocupado, pues, después de aquel día, se levantaba con la esperanza de que su herramienta volviera a estar funcional, pero no ha sido posible. Solo seguía recordando las palabras de Meltina, quien, gracias a ese monstruo que desvivieron, logró pagar gran parte de las deudas, además de conseguir el tiempo necesario para la rehabilitación de su brazo. Ella le aseguraba que le devolvería el favor a nuestro protagonista, sin falta. Daichi seguía teniendo recuerdos de cuando se estaba recuperando en cama con ella a su lado. Pensaba que ese monstruo que eliminaron era muy valioso y tenía una gran recompensa. Esto ayudó a Meltina, quien ahora no tendrá que trabajar en un burdel. Lo alegraba demasiado. Por su parte, Meltina, en ese recuerdo, le preguntaba el por qué Daichi, con esa habilidad tan increíble, dejó de ser un aventurero. Ella solo quería que se volvieran un equipo y trabajaran juntos para lograr cosas increíbles. Pero Daichi, en ese momento, y después de escuchar esas palabras, no se sentía muy bien. Sentía que era igual que antes, donde todos buscaban su capacidad para su propio beneficio. Esos ojos que se volvieron dependientes de él y que luego terminaron destruyéndose completamente. Por eso, en ese momento, Daichi la rechaza. Con un tono muy frío y molesto, le dice que no volverá a apoyarla en aventuras, que esa vez fue la única ocasión donde la ayudó. Esto tomó por sorpresa a Meltina, quien se disculpaba, pues no había considerado los sentimientos de nuestro protagonista, pero Daichi creía que había sido muy duro con ella. En ese momento, y volviendo al presente, nuestro protagonista pensaba que no había recibido noticias de ella desde entonces. Creía que ella no volvería, sentía algo de pesar por perder a una buena cliente, pero, en ese instante, alguien lo llamó. Daichi, al voltear a ver, se dio cuenta de que era Meltina. Ella, por su parte, y con un nuevo atuendo más revelador, le preguntaba si le quedaba bien ese estilo más maduro, si le gustaba. Daichi, por su parte, se quedó en silencio unos segundos. Pero después le dice que sí, que le queda muy bien, pero ella pensaba que solo eran palabras de consuelo. Añadía que todavía le faltaba mucho para curar la fobia que tenía nuestro vejestorio, algo que nuestro protagonista escuchó en silencio. En ese momento, ella cambia de tema. Con una gran sonrisa, le pregunta a nuestro protagonista por la tienda y por su espalda curada. Daichi pensaba que, a pesar de las cosas duras que le dijo, creía que ella no volvería, pero se equivocó. Meltina, por su parte, al notar que nuestro protagonista la miraba fijamente sin decir nada, le preguntó el por qué la miraba tanto, creía que se veía rara. Pero el prota con una sonrisa, le decía que no era así. Solo que la ropa y su peinado eran diferentes a lo normal, que eso le llamó la atención. Esas palabras hicieron que ella se sonrojara, pero, en ese instante, el protagonista comprendió que ella se había vestido así, porque se estaba esforzando en ayudarlo con la fobia. Solo quería provocarlo, de una manera distinta. Añadía que, en la cueva, ella le había asegurado que lo ayudaría. Ahora comprendía que Meltina era una persona muy seria, en lo que se comprometía. En ese momento, una vecina le pregunta a nuestro protagonista si Meltina era su futura esposa. Esto descolocó a Daichi, quien, rápidamente, lo niega. Le dice que no tienen nada que ver, que ella solo es una cliente habitual. Le pide a la señora que no le falte al respeto a Meltina. La señora, algo sonrojada y con una sonrisa, solo le decía que la perdonara, pero como no abría la tienda, entonces se dejó llevar. Pensaba que Meltina había venido a ayudar en el establecimiento, pues sabía que nuestro protagonista estaba preocupado,
porque no pudo abrir el local el día anterior. Entonces, pensaba que necesitaba algún ayudante. En ese momento, el protagonista le dice a Meltina que eso es cierto, pero que ella no era la persona indicada. Pues Meltina es una aventurera. Justo en ese instante, algo inquietó a nuestro protagonista. Al observarla, se da cuenta de que ella quería trabajar con él, sin decir nada, ya sabía lo que ella quería. Severa asistencia le dio la señora. Unas horas más tarde, y después de abrir su local con la ayuda de Meltina, Daichi la observaba. Veía cómo ella se dedicaba a entregar la comida, ya se había acostumbrado al trabajo en ese lugar. Mientras él la observaba, la vecina le preguntaba a Daichi si ella de verdad no era su esposa. El protagonista lo negaba, además de decirle que ellos se llevaban muchos años. La señora le decía que había vivido mucho y conocía a las personas. Sabía que Meltina, seguro, sentía algo por nuestro prota. Daichi, por su parte, le decía que eso no era verdad, que dejara de decir esas cosas. Pero la señora le decía que ella hablaba en serio, que era su intuición de mujer. Añadía que nuestro protagonista debería sentar cabeza con ella. En ese momento, el prota la detuvo. Le dijo que lo mejor era que dejara de beber, pues ya estaba borracha. Le pidió que volviera a casa, pues su esposo podría culparlo por verla en ese estado. La señora le decía que estaba evadiendo el tema, asegurándole que había notado cómo Daichi miraba a Meltina, pero nuestro protagonista le respondía, diciéndole que era normal, pues ella era muy hermosa, y hacía sentir bien a cualquiera que la viera. Además, ella se esforzaba en todo lo que hacía. Añadía que, por esa misma razón, un hombre como él ya mayor, lo mejor era solo observarla desde lejos, que eso era más que suficiente, pues esa luz de joven, ya la había perdido hace tiempo. Se despreciaba un poco nuestro vejestorio. Pasadas las horas, y cuando cerraron el restaurante, Daichi y Meltina se sorprendían al ver que las ventas habían sido 3 veces más altas que de costumbre. Ella, con gran felicidad, le decía a nuestro protagonista que era increíble. Además de que el nuevo plato en el menú había sido todo un éxito. Daichi, por su parte, sabía que ella era la causante. El poder de su belleza y juventud logró ser de gran ayuda, todo lo había hecho ella, con la deslumbrante luz llamada juventud. En ese momento, Daichi le dice que todo eso es gracias a ella, así que decide pagarle el triple por su trabajo. Ella no quería aceptarlo, pues decía que lo había hecho porque quería. El protagonista le insistía que recibiera el dinero. Ella, al final, lo aceptó. En ese instante, ella le dice que aunque le prometió ayudarlo por un tiempo, aún desea que puedan ir después del trabajo a un baño público, a relajarse. Además, le decía que al día siguiente también vendrá a ayudarle en el local. Daichi, por su parte, le decía que la casa de baños a esa hora ya estaba cerrada, algo que no se esperaba Meltina. Así que le dice que se había olvidado de la hora que era, solo quería terminar el día con un baño, pero que, entonces, si no se podía, tendría que regresar sin asearse. El protagonista, que entendió la indirecta, reacciona rápido. Le pregunta si le gustaría ir a su casa a bañarse, algo por lo cual ella se sorprendió. Un rato después, ella estaba algo inquieta, ya se estaba bañando en la casa de nuestro protagonista. Meltina, muy avergonzada, se preguntaba si después del baño podría quedarse a dormir en ese lugar, lo que significaría que habría acción. Ella se imaginaba en una situación bastante comprometida con Daichi. Pero, volviendo de sus pensamientos, se decía que antes en la cueva había presumido mucho, pero la verdad es que a ella todavía no le habían quitado esa inocencia. Estaba muy nerviosa, al saber que podría decepcionar a Daichi, y no sabía qué hacer. En ese momento, tuvo un recuerdo de cuando estaba en el grupo del héroe. Este le reprochaba que ella debía escuchar a los hombres, así podría convertirse en una mujer más atractiva, pues si no, no llegaría a gustarle a nadie. Le pedía que fuera más flexible. Esto hizo que Meltina se sintiera mal, pero esas cosas no iban con ella, por eso siempre llevó una máscara de hierro y actuaba con rigurosidad.
Sabía que debía asumir un rol de mantener ese grupo unido, por eso asumió el papel de la detestable. Pero ahora era distinto. Pues sabía que debía dejar esa antigua mentalidad atrás. Tenía un objetivo, y era ayudar a nuestro protagonista. Si seguía siendo esa mujer rígida de antes, no serviría. Sabía que el protagonista necesitaba una mujer que pueda consolarlo con todo su ser. Meltina seguía pensando. Ahora se decía que seguramente nuestro protagonista tenía mucha experiencia. Que un acercamiento torpe solo lo haría decepcionarse, solo tenía claro que debía jugárselo todo a una carta. Pero, en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos algo sugestivos. Era Daichi, quien le decía que afuera del baño le dejaba ropa para que pudiera cambiarse. Añadía el protagonista que después de eso podía usar la habitación de huéspedes, así se despedía, deseándole buenas noches. Ella sintió que se le iba la oportunidad y sin pensarlo, salió en cueros a pedirle al protagonista que se detuviera, pues no quería dormir sola. Daichi, al verla, se sorprende demasiado. Severo princeso con 40 años. Ella le decía que, si dormía sola, no podían avanzar en la terapia para su fobia. Pero, un segundo después de cruzar sus miradas, Meltina se da cuenta de que está desnuda. Se cubre dando un grito muy fuerte. Además, le pide a Daichi que no la mire. En ese instante, ella comprende el por qué lo está ayudando, piensa que no debería sentir vergüenza, ni tampoco taparse. Así que le pregunta a nuestro protagonista si quiere mirar su cuerpo. Daichi, que ahora se transformó en un char, le dice que lo entiende y le pide que se ponga de pie. Ella se sorprendió por esa determinación, pero rápido entiende que ya que nuestro protagonista aceptó su ofrecimiento, no debe dudar. De igual forma, estaba dispuesta a ir al burdel, pero ahora es momento de devolver el favor y quiere que su primera vez sea con nuestro prota. En ese momento, ella se levanta rápidamente, le dice a nuestro protagonista que vayan a la habitación. Pero Daichi, que aparentemente no tenía malas intenciones, le coloca una toalla encima, le dice que no hay motivo para que vayan a su habitación. Además, le añade que le sugirió que se quedara a dormir, porque quería que descansara bien para el día siguiente. Esto la dejó muy sorprendida, no esperaba ese desenlace. En ese momento, el protagonista se voltea, y muy fríamente, le dice que una chica joven como ella no tiene por qué sacrificarse, por un vejestorio como él. Le añade, además, que no está bien, que él sienta deseo por alguien que es mucho menor que él, pues no cree que necesite la ayuda de ella, para su terapia con la fobia. Estas palabras descolocaron a Meltina, se sentía mal. No creía que el protagonista la tratara de nuevo de esa forma. En ese momento, ella tuvo un recuerdo de cuando el héroe la abandonó, debido a que ya no era de utilidad. Sentía que no quería volver a pasar por lo mismo, así que, un segundo después, le dice al protagonista que eso no es ningún sacrificio para ella, que de verdad quiere convertirse en alguien que nuestro prota necesite. Estas palabras volvieron a ablandar el frío corazón de Daichi, quien se preguntaba por lo que ella le decía, pero fueron interrumpidos sus pensamientos. Pues ahora Meltina le decía que, seguramente, nuestro protagonista fue herido por mujeres antes, que por eso desconfía de ellas, que seguramente de ahí venía la fobia. Pero le pedía que, por favor, confiara en ella, aunque fuera una sola vez. Añadía que no podía demostrarle que fuera distinta a esas otras mujeres que lo lastimaron ahí mismo, pero quería ayudarlo a liberarse de ese sufrimiento. Eso es todo lo que ella quería. Sabía Meltina que nuestro protagonista fue quien la ayudó cuando tenía su corazón muerto, por eso, debe ayudarlo también a recuperar su confianza. En ese momento, Meltina, un poco más calmada, le dice que él la ayudó cuando ella más estaba sola, que ella quería también extenderle la mano, cuando ahora él es quien está sufriendo. Le recordaba a Daichi que no estaba solo, que ella estaba ahí para él, cuando la necesitara, preguntando si eso no le parecía lo correcto. En ese momento, Daichi tuvo de nuevo un recuerdo de su vida pasada. Uno donde siempre se sentía solo, donde invitaba a su esposa a pasar tiempo con él, pero ella, rápidamente, siempre lo rechazaba. Esto hizo que nuestro protagonista
volviendo a la realidad, le dijera a Meltina que aunque le dijera esas cosas, había casi 20 años de diferencia. Ella, por su parte, le gritaba que la edad no debía importar, pues, en cualquier caso, lo prioritario era comprobar que pueda ayudarlo a superar su fobia a las mujeres. Pero en ese momento, ella notó el paquete de nuestro protagonista. Rápidamente, le pregunta si está como carpa de circo pobre. El prota al notarse, se avergüenza, se sorprende al saber que se le paró el fierro. Así que, avergonzado, le dice que no es lo que parece, y que lo espere un momento. Ella le pregunta, apenada, por si está enfierrado. Pero el protagonista empieza a sacar excusas sobre la ropa. Dice que eso no es real, pero para Daichi, en sus pensamientos, se decía que después de 3 días sin nada, hoy precisamente y después de ver a Meltina, queda claro que solo parece un viejo pervertido. Uno que se deja llevar por la belleza de una chica joven. Meltina, por su parte, al ver que no reaccionaba nuestro prota, le dice que lo mejor es no dejar pasar esa oportunidad. Rápidamente, lo carga como a un princeso, apurándolo a ir a su habitación. Añadía que esa sería su primera vez y que haría su mejor esfuerzo. Pero le recordaba que no había nada de qué tener miedo. Daichi, por su parte, solo pensaba en lo fuerte que era ella al cargarlo. Solo le pedía que se calmara y que no se precipitara. Pero en ese momento, afuera de su casa, se encontraban varias personas escuchándolo todo. Afuera de la casa, este grupo de individuos, quienes entre ellos se referían a Meltina. Decían que ella, aparentemente, estaba trabajando en un lugar como ese, que harían que se arrepintiera de haberle confiado tanto. Otro de estos tipos decía que ella debía pagar el precio por subestimar al mundo. En ese momento, este mismo sujeto le preguntaba a otra persona si pensaba lo mismo. Pero al mostrarnos a quién se refería, era una severa pechugona deliciosa. Esta chica era la ex maga más fuerte del antiguo grupo del héroe del este, llamada Fioura. Severo harem se le viene a nuestro prota princeso. En ese preciso instante, una detonación de proporciones masivas sacude violentamente los cimientos de la entrada de la casa de nuestro prota, dejando a Daichi y a Meltina completamente estupefactos y sumidos en la confusión por el repentino estallido. Los dos se miraban sin comprender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, procesando apenas el hecho de que la puerta principal acababa de ser tumbada de un solo golpe. Por su parte, el grupo de personas que aguardaba afuera comenzó a proferir insultos y gritos dirigidos a Meltina, exigiéndole con furia que les devolviera de inmediato todo el dinero que le habían prestado anteriormente. Le recriminaban a gritos, si acaso ella pensaba ingenuamente que no serían capaces de localizarla tarde o temprano, añadiendo con tono amenazante que ya no estaban dispuestos a que ella siguiera tomándoles el pelo ni un segundo más. En medio de todo ese alboroto, nuestro prota miró con sospecha a Meltina y le comentó que él tenía la firme idea de que esa deuda ya había sido saldada por completo hace tiempo. Sin embargo, ella, mientras intentaba ponerse algo de ropa a toda prisa, le pedía con urgencia que la dejara vestirse primero, pues se sentía profundamente avergonzada por la situación tan comprometedora. Una vez lista, Meltina encara rápidamente al líder de ese grupo de usureros y le recrimina con firmeza que entrar de esa manera tan violenta y repentina al negocio de otra persona está completamente mal, cuestionándole el porqué de su comportamiento tan agresivo. Ante esto, el tipo le gritaba con desprecio que, ¿cómo era posible que ella estuviera allí, tan bien arreglada y coqueteando con otros hombres, mientras se gastaba alegremente el dinero que ellos le habían prestado con tanto esfuerzo? Pero Meltina, que ya empuñaba su espada con determinación, le replicaba al tipo que las cosas no eran como él decía. Le preguntaba directamente a quien se suponía que le debía dinero exactamente, puesto que los 15.000 en oro ya habían sido devueltos en su totalidad, incluyendo cada uno de los intereses acordados. Daichi solo podía observar toda la escena desde atrás, manteniéndose en un silencio expectante. No obstante, en ese instante el líder de los usureros suelta una carcajada y,
le dice que es demasiado ingenua, afirmando que esos intereses a los que ella se refiere no alcanzan ni de lejos para cubrir la deuda real. Estas palabras sembraron la duda en Meltina, quien le exige una explicación sobre lo que está hablando. El tipo, con una sonrisa maliciosa, le pide que haga memoria y recuerde que en el pasado pidió grandes sumas de dinero durante todo el año y que, además, se retrasó en los pagos en 2 ocasiones diferentes. Según su retorcida lógica, si se suma todo aquello, los 15.000 en oro pagados ya no son suficientes para cubrir el total, añadiendo con cinismo que la nueva deuda ahora asciende a la astronómica cifra de 30.000 monedas de oro. Estas palabras dejaron a Meltina completamente perpleja y sin poder creer semejantes afirmaciones. Por su parte, Daichi pensaba para sus adentros que cobrar unos intereses que igualaran al capital prestado era algo totalmente absurdo y fuera de toda lógica, pareciéndole una auténtica locura de usureros. Así pues, Meltina, ya visiblemente molesta por la situación, le dice al tipo que claramente la está tomando por idiota. Le añade con un grito cargado de indignación que pagar intereses iguales al capital prestado era, obviamente, una estafa descarada en toda regla. Ante esto, el tipo le decía que no debía hacerse la desentendida y, en un movimiento rápido y ensayado, saca un documento del interior de su pecho para mostrarlo con mucha convicción, asegurándole a Meltina que ese es el contrato oficial que ambos firmaron, donde aparece su firma estampada. Meltina, por supuesto, no cae en esa burda trampa y le asegura que está más que claro que ese documento es una falsificación barata. El tipo se molesta ante la acusación y le grita que no es para nada falso y que, si así lo cree, debería ir a poner una denuncia formal. Sin embargo, le añade con malicia que, mientras se celebra un juicio, la deuda seguirá creciendo sin detenerse, por lo que concluye diciéndole que, hasta que todo se resuelva legalmente, lo mejor es que se vaya a trabajar de una vez a un burdel, tal como supuestamente habían acordado antes. Estas palabras pusieron a reflexionar a Daichi, quien se decía a sí mismo que ese era el verdadero objetivo de esos tipos, solo querían alargar el periodo de la deuda artificialmente para que nunca dejara de existir. Pero en la mente retorcida de estos individuos, el único deseo real era hacerse con la hermosa guerrera, ex miembro del antiguo grupo del héroe. Rápidamente le dicen a Meltina que esté tranquila, pues ellos no son unos demonios y no piensan mandarla a un burdel de forma inmediata, su intención real es entrenarla a su manera, hasta que ella ya no pueda aguantar ni el roce del dedo de un hombre sin estremecerse, para que así termine agradeciendo la bondad de ellos y empiece a recibir clientes con gusto. Estas palabras, lógicamente, molestaron profundamente a nuestro prota, quien decide intervenir para decirles a esos tipos que tratar así a una chica tan joven y pretender hacer ese tipo de bajezas era una conducta demasiado indecente y reprochable. Además, les pregunta con seriedad si es que acaso ellos no tenían hijos, cuestionándoles si no sentían ni un poco de vergüenza como padres al actuar de esa manera. Pero el líder de estos pegostes le responde a Daichi que no lo trate como a un viejo decrépito, pues él apenas tiene 20 años y no tiene hijos ni está casado. El prota, quien simplemente estaba vacilando con ellos, les pide disculpas mientras suelta un bostezo de aburrimiento. El líder, enfurecido, le dice que nuestro prota sí que parece un viejo pervertido por querer hacer cosas extrañas con Meltina a solas. Al prota no parecía importarle lo que dijeran y se limitaba a decir que no tenía tales intenciones. En ese instante, Meltina los interrumpe a todos y le dice al líder pendejo que es un completo descarado, preguntándole si de verdad creía que ella se iba a tragar unas excusas tan baratas o que lo iba a seguir de forma tan dócil. Con un tono mucho más frío y molesto, le grita que le da exactamente igual si hay un juicio o lo que sea, pero que mientras todo se resuelva, no crea que va a poder ponerle un solo dedo encima. Esta waifu realmente me llena de orgullo con su actitud, no como esas protagonistas de historias de NTR que se rinden fácilmente jajaja. Pero el líder de los pendejos ya se esperaba esa reacción de rechazo, así que rápidamente le ordena a alguien que le dispare un ataque mágico a Meltina. Ella reacciona con una velocidad asombrosa y logra repeler el ataque con su arma, aunque es evidente que se encuentra en una clara desventaja numérica.
Mientras tanto, Daichi solo puede observar con impotencia cómo su querida tienda se está incendiando debido al caos, intentando al mismo tiempo que sus vecinos se pongan a cubierto para evitar tragedias. Meltina estaba desconcertada, pues sentía que el ataque que le habían lanzado le resultaba sumamente familiar, creyendo que podría tratarse de alguien conocido. Al observar con atención quién había lanzado el hechizo, se dio cuenta con horror de que se trataba de Fioura, su antigua compañera del grupo del héroe, cuya profesión es ser una maga de alto nivel. En ese momento, Daichi le pregunta a Meltina si es que acaso conoce a esa chica, a lo que nuestra diosa le responde que conocerla es poco, añadiendo que se trata de su antigua camarada llamada Fioura. Sin embargo, Meltina nota de inmediato que la maga está llorando desconsoladamente mientras lanza sus hechizos. Le pregunta entonces qué es lo que está pasando y por qué no está con el héroe, cuestionándole el por qué terminó obedeciendo a unos usureros de mala muerte como esos. Fioura, sumida en un llanto amargo, no podía articular una respuesta clara, por lo que el líder de los pendejos decide explicar la situación. Les cuenta que, después de que Meltina fuera apartada del grupo, el propio héroe fue expulsando a todos los demás miembros uno por uno en diferentes momentos. Al final, como ya no podían controlar los poderes de Fioura, decidieron venderla a unos traficantes de personas que se encargaron de venderla. Además, revela con cinismo que el héroe ya formó un nuevo grupo compuesto únicamente por nobles y que, como ahora está comprometido con una princesa, lo mejor para sus intereses era sacar a esas simples plebeyas de su entorno para poder congraciarse con la élite de su país. Estas palabras dejaron en un shock absoluto a Meltina, quien pensaba que ese héroe era un completo desgraciado, pues no solo la expulsó a ella, sino que usó a todas sus compañeras como peones desechables para escalar a lo más alto de la sociedad. Sin embargo, en un arrebato de ira, Meltina le grita a Fioura que en parte se lo tiene bien merecido, recordándole que esas mismas chicas que estaban con el héroe le hicieron pasar momentos terribles, con tal de quedarse al lado de él. Todas se esforzaban desesperadamente por complacerlo, y al final, a la única que habían dejado de lado voluntariamente fue a Meltina. Aún así, le pregunta a Fioura si recuerda la advertencia que le dio al final, sobre que ese héroe era un hombre peligroso. Daichi no terminaba de entender nada de lo que pasaba, así que el líder de los pendejos le explica que Fioura, en resumen, tenía un contrato de subordinación mágica, lo que la convertía en una simple marioneta del héroe. Cuando el héroe decidió venderla, les entregó el contrato a ellos y les transfirió toda la autoridad sobre ella. Esto molestó muchísimo a Meltina, quien lanzaba maldiciones contra el héroe, mientras también regañaba a Fioura, diciéndole que en el fondo ella también tenía la culpa, por haber aceptado voluntariamente ese tipo de contrato de subordinación. Sabía que era una ingenua, pero aquello ya era demasiado estúpido. Estas palabras hicieron que Fioura se sintiera mucho peor, pues en su ingenuidad ella solo quería que le regalaran cosas y comida gratis. En ese instante, el líder de los usureros les dice que, dado que el contrato existe, Fioura debe obedecer sus órdenes sin condiciones. Para demostrarles lo obediente que es, le ordena a Fioura que muestre sus pechos a todos los presentes. Meltina le gritaba que no lo hiciera, pero la maga, incapaz de resistirse a la magia del contrato, solo podía pedir ayuda mientras sus manos se movían por voluntad ajena. Un segundo después, termina por mostrarles a todos sus severos melones ante la mirada lasciva de los presentes. Pero la humillación no terminaba ahí, pues el líder se jactaba de que era increíble poder manipularla a su antojo, pidiéndole de nuevo a Fioura que pusiera sus manos en su cabeza y adoptara una postura todavía más humillante, algo que ella debió acatar por obligación. Daichi parecía realmente indignado por semejante trato vejatorio, pero el líder, refiriéndose ahora a Meltina, le pregunta si acaso no cree que ahora sea el turno de ella, el turno de la señorita Maltina Valentine. Estas palabras asustaron demasiado a nuestra heroína, pero rápidamente se recompone y, con mucho enojo, le dice al líder que no puede tratar a las personas como si fueran simples objetos de su propiedad. El líder tomó esto con mucha gracia y le dice que está diciendo tonterías, pues para él las mujeres no son más que propiedad de los hombres.
señalando a Fioura, le dice a Meltina que, como parece no entenderlo, se lo explicará mejor. El tipo escuchó del traficante que le vendió a la maga que, cuando el gran héroe se enteró del rumor de las deudas de Meltina, lejos de lamentarlo, se rió a carcajadas. Aquello sorprendió muchísimo a nuestra heroína, mientras el líder relataba cómo el héroe estaba feliz de que Meltina sufriera esas desgracias, sugiriendo incluso que la vendieran a un burdel y ofreciendo a Fioura como ayuda adicional. Este héroe es un tipo realmente despreciable que solo quería ver qué cara ponía Meltina cuando tuviera que atender a clientes para pagar su deuda. Volviendo al presente, el líder pendejo les dice que desde el principio no fueron más que herramientas para ese héroe y que, cuando dejaron de ser útiles, las descartó sin más. Preguntándole retóricamente si venderlas era algo malo, pues para él solo eran objetos reciclables. En ese momento, Daichi pensaba que para describir a ese héroe ni siquiera la palabra basura era suficiente. Meltina, por su parte, le decía al pendejo que no lo perdonaría jamás y, mientras cargaba con furia contra el líder, le gritaba que a ellos tampoco los perdonaría. Sin embargo, en ese instante, algo bloqueó el ataque de Meltina. Todos se sorprendieron al ver que esa defensa era un escudo de luz interpuesto por Fioura. El líder le grita con tono burlón que sabe perfectamente que Meltina no está en su plena forma física, debido a sus heridas y que por eso ha traído a Fioura, quien sí está a tope de su poder mágico. Estas palabras sorprendieron a nuestra heroína, mientras el líder le ordenaba a la maga que la derribara. La maga, pidiendo disculpas entre lágrimas porque no podía negarse, lanzó un ataque mágico contra nuestros protas, obligándolos a esquivar rápidamente mientras todo se sumía en el caos. Meltina se decía a sí misma que no podía ganarle a Fioura en ese estado y que tampoco quería arrastrar a su maestro a esa pelea tan peligrosa, pero no tenía otra opción. Rápidamente le grita a su maestro que tiene un favor desesperado que pedirle. Daichi se sorprende, pero ella, entre lágrimas, le suplica que por esta última vez necesita que la ayude de nuevo. Le explica que, aunque en el pasado Fioura la haya abandonado, sigue siendo una compañera con la que luchó y no puede permitir que termine convertida en una persona sin libertad. Nuestro prota, tras escuchar sus sinceras palabras, comprende la situación perfectamente, recordando que a él también lo usaban en sus antiguos grupos. Entiende que Meltina se preocupa de verdad por sus antiguos camaradas, así que decide que, si es una petición de ella, lo hará sin dudarlo. En ese segundo, decide otorgarle su poder. Con un grito cargado de voluntad, activa en ella su habilidad de apoyo al 100%, haciendo que ella recupere instantáneamente todo su máximo potencial de batalla. Meltina experimenta de nuevo ese poder electrizante que le otorga el apoyo del prota, sintiéndose invencible. El líder, sin embargo, le gritaba que por más que se esforzara le sería imposible derrotar a Fioura, una maga de fuego de nivel intermedio, pidiéndole a la maga que use todo su poder para terminar con Meltina sin llegar a desvivirla. Fioura, obligada por el contrato, sigue las indicaciones y lanza uno de sus hechizos de fuego más poderosos contra Meltina. Daichi pensó por un momento que nuestra heroína no podría detener semejante ataque con su espada, por lo que le grita que tenga mucho cuidado y se aparte. Pero Meltina, con su poder al 100%, activa 3 habilidades al instante y forma una técnica integral llamada técnica letal del estilo Valentine, danza caótica. Este poder hizo que las llamas se dispersaran con una facilidad asombrosa, dejando a Daichi y a los demás perplejos ante semejante demostración de fuerza. Fioura parecía sentirse algo feliz al ver el poder de su amiga, pero el líder pendejo no podía creer lo que veía, balbuceando que era imposible disipar una magia tan poderosa con esa técnica. Meltina, que estaba furiosa, se le acercó con una velocidad cegadora, haciendo que el pendejo se asustara y comenzara a gritar sobre cómo era posible que ella usara ese tipo de poder estando herida, preguntándole qué tipo de trampa estaba usando. Pero Meltina, mientras le lanzaba un golpe devastador, le gritaba que no tenía ninguna obligación de contarle nada, aplicándole su técnica letal llamada rompecabezas de dragón. El ataque hizo caer al pendejo al suelo de forma estrepitosa.
Daichi se dio cuenta de que ese golpe logró romper incluso la barrera mágica que el líder tenía para protegerse, sin entender del todo cómo es que Meltina se había vuelto tan poderosa de repente. El líder ya estaba cagado de miedo, temblando sin parar. Meltina, apuntándole con su espada al cuello, le explicaba que había dos maneras de anular el contrato de subordinación. O lo cancelaba voluntariamente sin oponer resistencia, o prefería comprobar si ella era capaz de desvivirlo allí mismo. El tipo debía elegir rápido. Los demás petardos del grupo se arrodillaron de inmediato pidiendo perdón y diciendo que se rendían, decidiendo cancelar el contrato de Fioura de forma voluntaria. Meltina les preguntó por su supuesta deuda, y los pendejos confirmaron rápidamente que la deuda estaba completamente saldada y que no habría más problemas. Unos minutos más tarde, Fioura fue finalmente liberada de ese contrato maldito. En cuanto se vio libre, la maga corrió emocionada a los brazos de Meltina para agradecerle todo lo que había hecho por ella. Sin embargo, nuestra heroína, en un movimiento brusco, se apartó hacia un lado en el último segundo, provocando que Fioura se estrellara de jeta contra el suelo. Esto sorprendió a nuestro prota, pero Meltina le gritaba a Fioura que no se pusiera de confianzuda, pues no la había ayudado por gusto, ya que seguía creyendo que lo que le pasó se lo tenía bien merecido por haberla sacado del grupo del héroe. Añadía que, además, Fioura siempre la metía en problemas innecesarios, así que ahora que era libre, podía irse a donde quisiera y hacer lo que le diera la gana. Esas palabras dejaron a Fioura completamente muda. En ese momento, Daichi interviene y le pregunta a Meltina si está herida, pero ella lo niega con una sonrisa, agradeciéndole a su maestro por la ayuda prestada, pues gracias a él, todo se solucionó y salvaron a la maga. Daichi, mientras observaba a las dos chicas discutir, pensaba que aunque por fuera pareciera que Meltina odiaba a Fioura, en realidad estaba muy feliz por haber salvado a su antigua compañera. Sin embargo, fueron interrumpidos por la vecina del prota, quien le gritó que su local estaba ardiendo por completo. Daichi se llevó las manos a la cabeza al darse cuenta de que el remolino de viento de Meltina combinado con las llamas de Fioura habían provocado que la tienda se incendiara sin remedio. Meltina, muy preocupada, se disculpó con Daichi y le pidió a Fioura que usara magia de agua para apagar el fuego. Pero la maga, con total indiferencia, le dijo que ella no podía usar magia de agua, pues solo tenía afinidad con el fuego. Estas palabras hicieron que nuestro prota cayera desmayado del disgusto. Tremendo princeso nos salió, jajaja. Cambiando de lugar, ya situados en lo que parece ser una posada, Meltina se encontraba arrodillada ante nuestro prota, pidiéndole mil disculpas, añadiendo que no tenía excusa alguna por haber provocado la destrucción de su hogar. Le explicaba que en ese momento no tenía dinero, pero que se entregaría en cuerpo y alma para devolver la tienda de nuestro prota a su estado original. Entre gritos de desesperación, le pedía que por favor le diera un poco más de tiempo para resolverlo. Daichi, que la había estado escuchando pacientemente, le dice que se detenga, pues no es necesario que haga tanto por alguien como él y que la responsabilidad no debía recaer solo en sus hombros. Esto alertó a Meltina, quien se levantó rápido y, señalando a Fioura, quien comía alegremente, le dijo que aunque la maga tuviera unas pechugotas impresionantes, era una auténtica cabeza hueca que, seguramente no entendía la gravedad de la situación ni de sus responsabilidades. Esto hizo molestar a Fioura, quien replicaba que no era ninguna cabeza hueca, iniciando una nueva discusión entre ambas. Mientras ellas seguían en lo suyo, Daichi les dice que antes de discutir de quién es la culpa, deberían hablar de cómo resolver el problema. Ellas entendieron y dejaron de pelear. Nuestro prota les explica que el coste de reparar la tienda quemada probablemente superaría los 10.000 en oro y que, además, todos los documentos y certificados del depósito se habían quemado, por lo que tomaría mucho tiempo demostrar que el dinero era suyo. Añadió que, incluso si reconocieran el depósito, los recursos no serían suficientes para cubrir los gastos de reparación. Meltina se quedó pensativa, pero un segundo después le dice a nuestro prota que, aunque Fioura sea tonta, es una maga muy poderosa, por lo que ambas cooperarán para realizar una misión de alto rango y, así pagar los gastos de la tienda. Meltina esperaba la aprobación de Daichi,
pero tras unos segundos de silencio, nuestro prota suelta un suspiro y le dice que, tal como están las cosas, ese sería el camino más rápido, pues no tienen otra opción. Meltina, creyendo que el prota había aceptado, le asegura que se esforzará al máximo y que, aunque se le vaya la vida en ello, reconstruirán el local sin falta junto a Fioura. Pero Daichi, tocándose la cabeza, le decía que no, que entre ellas dos no sería suficiente para cubrir los daños de la vecina también, quien fue muy considerada con ellos. Por eso, para asegurarse de ganar dinero de forma confiable, lo mejor es que él también acepte el encargo con ellas y les brinde su apoyo, esperando que Meltina pueda despegar todo su poder como en sus mejores tiempos. Le pregunta entonces a nuestra heroína si podrían tomar una misión no de rango superior, sino de rango platino, pues es la forma más rápida de conseguir el dinero. Estas palabras dejaron completamente sorprendida y algo avergonzada a Meltina, quien se preguntaba internamente si aquello significaba viajar a solas con su maestro. Rápidamente se arrodilló y le tomó las manos a Daichi, diciéndole que está totalmente de acuerdo, pues vivir una aventura de ese tipo con él es algo que siempre soñó. Daichi, algo nervioso por la repentina actitud de ella, sugiere descansar esa noche en la posada y preparar el viaje para partir 2 días después. Pero Meltina, avergonzada, le confiesa que se gastó todo su poco dinero en solo una noche en esa posada, por lo que no tiene más fondos. Daichi lo comprende y les dice que entonces partirán al día siguiente, pues dormir al aire libre será un hecho. Al día siguiente y ya caída la noche, los tres descansaban en el bosque tras haber caminado durante todo el día. En ese momento Daichi se despierta y se pregunta desde cuándo se quedó dormido. Aunque estaban cerca del pueblo y era relativamente seguro, pensaba en hacer guardia, pero los años le pesaron. Se levanta y decide ir a un lago cercano para lavarse la cara y despejar el sueño. Al llegar al lago, se queda de piedra, al notar bajo la luz de la luna a una hermosa elfa de piel clara bañándose tranquilamente. Daichi, al observarla, pensaba en un principio que era Fioura, pero lo descartó de inmediato por su tono de piel y su presencia. La elfa, al notarlo cerca, le pregunta si ya se despertó, llamándolo por su nombre. Nuestro prota se sorprende, pero la elfa vuelve a hablar y le invita a bañarse también, comentando que el aire puro del lago en la noche es incomparable. Daichi, viéndole todo a esta belleza, piensa que es una mujer con una presencia muy peligrosa. Nervioso, le pregunta por su identidad, a lo que ella, muy tranquila, le revela que se llama Fátima y es la reina de la tierra sagrada de Yggdrasil, la tierra de la raza de las orejas largas que viven en el lejano norte. Daichi, al escucharla, confirma que no es Fioura, preguntándole si entonces ella no es la maga torpe. La elfa, algo molesta, le dice que ella no es ninguna torpe, lo que confunde más a Daichi, quien le pregunta si entonces no es la misma Fioura que se deja engañar con comida. La elfa le grita que aquello fue porque ese miserable héroe engañó a la inocente Fioura mientras ella dormía. Daichi no entendía a qué se refería, preguntando si ella y Fioura eran la misma persona. La elfa se lo confirma, explicando que ella solo puede despertar durante las noches de luna llena, pues ambas comparten un mismo cuerpo y alma. Le cuenta que, tras atravesar una eternidad, se encuentra en un viaje buscando a un compañero con buena personalidad y habilidades especiales. Le pregunta a Daichi si arriesgó su vida para salvar a Fioura y procede a agradecerle profundamente porque ha sido bendecido con un talento único para la magia de apoyo. Le confía a Fioura y le pide que cuide de ella, prometiéndole que si la trata con respeto, Fátima caminará a su lado por un tiempo. Le añade que, cuando llegue el momento de reconocer plenamente su talento, le pedirá que tengan un hijo juntos. Sin pedir permiso, le planta un tremendo besucón a nuestro prota. Diablos, este prota sí que tiene buena suerte con las de grandes pechugas, aunque su herramienta ni le trabaje, jajaja. Tras separarse, el prota estaba muy confundido, pero repentinamente empezó a sentir un sueño abrumador. Fátima le dice que eso es una muestra de gratitud por lo de aquel día y le pide que duerma bien, pues cuando despierte comenzará una aventura emocionante llena de giros inesperados.
Un rato después, volviendo con Meltina, ésta se despertaba porque quería ir al baño, pero al mirar hacia donde estaba nuestro prota, se da cuenta con rabia de que Fioura estaba bien agarrada de Daichi. Esto le provocó muchísimos celos a Meltina, pero al notar que el prota descansaba plácidamente, decidió acercarse con sigilo y acostarse a su lado para dormir junto a su amor. Se nos viene un posible trío, ojalá que sí. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol apenas comenzaban a asomar, Meltina todavía se encontraba sumergida en un profundo sueño, pero no era un descanso tranquilo. En su mente, revivía aquel fatídico día, ese amargo momento donde el petardo del héroe decidió exponerla y expulsarla cruelmente de su grupo. En medio de esa pesadilla, ella recordaba con dolor cómo el héroe le espetaba con desprecio que ya no la necesitaban más. Según él, una rompearmaduras como ella, que ni siquiera podía utilizar su brazo derecho correctamente, no estaba a la altura de su prestigioso equipo y, por lo tanto, ya no había lugar para ella en ese lugar. Estas palabras dejaban el ánimo de Meltina por los suelos, sumiéndola en una profunda melancolía, mientras se preguntaba el por qué le tenía que pasar algo tan injusto. En su fuero interno, ella creía ciegamente que todavía podía luchar si tan solo le daban un poco de tiempo para recuperarse, pudiendo así, como en los viejos tiempos, hacer todo lo que el héroe necesitara para triunfar. Sin embargo, en el sueño, el petardo con una evidente cara de lujuria le decía con frialdad que ella no era su mujer ni nada que se le pareciera. Mientras la desvestía un poco de forma intimidante, le aseguraba que, si tanto deseaba permanecer en el grupo, ¿por qué no se convertía simplemente en su mujer? Añadiendo con arrogancia que, si ella le suplicaba que la tomara, entonces él se lo pensaría y quizás la dejaría quedarse. Aquellas palabras dejaron a Meltina aterrorizada dentro de su propio sueño, pero acto seguido, ella despertó de golpe, gritándole toda clase de vulgaridades a este héroe de pacotilla. No podía creer que estuviera teniendo de nuevo esa espantosa pesadilla, aparentemente es algo que le ocurre muy seguido, un trauma que vive constantemente en su mente. En ese momento de agitación, ella voltea rápidamente para buscar a Daichi y a Fioura, pero no los ve por ninguna parte. Sola con sus pensamientos, se pregunta qué habría sido de ella si hubiera aceptado ser la mujer del héroe. Solo recordaba cómo ese tipo le decía que le faltaba encanto y todos esos recuerdos le causaban escalofríos por todo el cuerpo. No podía ni imaginarse siendo tomada por ese petardo, pues al final solo hubiera logrado sentirse miserable y vacía. Justo cuando estaba entrando en un ataque de pánico, para su total sorpresa, aparecen nuestro prota y la pequeña maga. Al observarla allí sentada de rodillas y con la mirada perdida, Daichi la llama con suavidad y le pregunta si ya despertó por completo. Esto hizo que Meltina volviera en sí y recuperara la compostura. Acto seguido, el prota junto a la maga le comentan que estaban en el bosque cercano, recolectando algunas verduras silvestres para preparar una ensalada fresca, así que, con una sonrisa, le pide a nuestra hermosa waifu que espere con muchas ganas el desayuno que están por preparar. Meltina, al observarlo, no puede evitar sonrojarse profundamente mientras mira a Daichi. En sus pensamientos, se decía que cuando estaba al lado de su maestro, sentía que no era para nada malo apoyarse en un hombre de vez en cuando. Las miradas despectivas que le daban otros hombres en el pasado, la hacían sentirse menos que nada, añadiendo que eran tan crueles que hasta el trato que le daba el petardo del héroe le parecía amable en comparación, pero con su maestro todo es distinto. Él no la trató como un objeto que debe obedecer ciegamente a los hombres, sino que la trató de igual a igual, valorándola primero como clienta y, luego como compañera. Mientras observa la divertida interacción entre Daichi y Fioura, se dice a sí misma que el prota la hizo sentir que no es alguien desechada por la sociedad, sino que le hizo darse cuenta de que ya no está sola en este mundo. Esto la alegró muchísimo, dibujando una dulce sonrisa mientras contemplaba a su maestro. Por su parte, Daichi y Fioura se reían a carcajadas al observar que la maga se comía las verduras con una cara de disgusto total, pues no le gustaban para nada.
Esto hizo que Meltina volviera a pensar en nuestro papucho y se dice internamente que, si alguien le preguntara con quién le gustaría que fuera su primera vez, probablemente ella respondería sin dudarlo que le gustaría hacerlo con su maestro. Pero rápidamente cayó en cuenta de la intensidad de sus palabras y se puso roja como un tomate por la vergüenza, golpeándose los cachetes para decirse que no debe pensar en esas cochinadas. Se autoengañaba diciendo que solo es la compañera que ayuda a nuestro prota a tratar su fobia con las mujeres, concluyendo que seguramente Daichi no piensa que ella entre en su lista de intereses románticos. Sí, cómo no. Si se lo deja bajito al Daichi, ese no creo que la perdone, jajaja. Unos días después, en la periferia oriental del territorio de Serín, específicamente en una ciudad llamada Moncel, nuestros chicos se encontraban descansando en el restaurante del gremio local. En ese momento, mientras degustaban sus alimentos, Daichi les comentaba a las chicas con cierta preocupación que, desde que salieron de la anterior ciudad, no ha sido posible encontrar por ninguna parte un encargo de rango platino. Estas palabras sobresaltaron a Meltina, quien algo nerviosa le dice a nuestro prota que se dio cuenta de la situación demasiado tarde. Ella le explica que, aunque el rango platino paga exageradamente bien, la cantidad de encargos de ese nivel es extremadamente rara y difícil de conseguir. Todo esto sucedía mientras se podía ver a la glotona de Fiogura comiendo sin parar ni un segundo. En ese momento, la maga los interrumpe y le pide al camarero, con total desparpajo, que le traiga una repetición de la misma comida. Esas palabras molestaron mucho a Meltina, quien le grita que no pida más por su cuenta, pues se les está acabando el presupuesto por culpa de su apetito voraz. Le pide que sea agradecida de que, por lo menos, pueden llenar un poco sus estómagos, ya que están agotando sus fondos rápidamente. Esto hizo que la elfa se sintiera triste y cabizbaja, pero Daichi, siendo todo un caballero, la consuela y le cede su propia comida. En ese momento, nuestro prota, mientras se daba un pequeño golpe en el hombro, le dice a Meltina que por suerte esa ciudad tiene un gremio activo y les pide que acepten algunos encargos menores para ganar dinero y, así poder continuar su viaje sin contratiempos, pues cuanto más dinero tengan ahorrado, será mucho mejor para todos. Así que les pide que piensen un poco más y con calma en algunas estrategias de ahorro. Las chicas entendían perfectamente el punto. Meltina, al observar que el prota se frotaba el hombro con insistencia, le pregunta con preocupación si le duele. Daichi lo desestima rápidamente, añadiendo que es solo por su edad y por el hecho de estar acampando y viajando tanto tiempo. Todo eso conllevaba a que su cintura y sus hombros se pusieran rígidos como una piedra. Estas palabras fueron como una bendición del cielo para Meltina, quien después de encontrarle una solución perfecta a la situación, se sonroja y le pregunta a Daichi si quiere que ella misma le dé un masaje. El prota no entendía muy bien a qué se refería al principio, pero Meltina, cada vez más avergonzada, le dice que ella todavía es joven y tiene energía de sobra, por lo que pensaba que podría ayudarle a relajar esos hombros tensos. Daichi se queda pensativo mirándola fijamente, lo que hace que Meltina, muy apenada, piense que lo que dijo pudo sonar fuera de contexto. Rápidamente se disculpa diciendo que no lo decía en un sentido de indecencia o doble sentido, añadiendo que sería un gran problema para Daichi si sus problemas físicos estorban durante el cumplimiento de los encargos. El prota, al entender el punto, le confiesa que justo estaba en un momento en que ya no podía hacer mucho por su cuenta con ese dolor, entonces le pide a nuestra waifu que, si no es mucha molestia, le gustaría que lo ayudara un poco con sus dolencias físicas. Ella, al escuchar que aceptó, se siente victoriosa y le dice con entusiasmo que se lo deje todo a ella. Pero en ese preciso instante, la maga Fiogura, con un solo movimiento ágil de sus dedos, le aplica un tipo de hechizo relámpago sobre nuestro prota. Daichi, al sentir el efecto inmediato, le dice a Fiogura que el dolor se fue por completo y que ahora se siente de maravilla, preguntándole asombrado si eso que usó fue magia de curación de alto nivel. Sentía un gran alivio al saber que ahora no debía causarle molestias a Meltina con masajes. Todo esto lo decía mientras Fiogura seguía comiendo como si nada, pero Meltina no cabía de la decepción absoluta por haber perdido su oportunidad.
Por su parte, Daichi seguía agradeciéndole a la maga por lo increíble que es, preguntándole si podría pedirle ese tipo de magia de vez en cuando, a partir de ese momento. Sin embargo, justo en ese instante, unos gritos desgarradores que venían de la recepción del gremio los asustaron a todos. Al voltear a ver, nuestro grupo de chicos nota que alguien gritaba con desesperación, afirmando que el grupo de rango oro que preparó el gremio no pudo hacerle frente a su objetivo en absoluto y fueron humillados. Daichi se sorprende, pero presta su oreja con atención para saber más detalles. En ese instante se nos revela que el mostrador de discusión está conectado directamente al comedor donde ellos se encuentran. En el mostrador, un señor mayor le gritaba al jefe del gremio que pagaría lo que hiciera falta con tal de solucionar el problema, recriminándole que mandara a otro grupo de inmediato. Le exigía que contactara con la capital para conseguir aventureros de rango platino de verdad. Ante la mirada atónita del jefe del gremio, el señor añadía que, si la situación seguía así, la vida de Lord Duff estaría en grave peligro, incluyendo la suya misma. Pues era una emergencia que no podía ponerse en espera bajo ninguna circunstancia. Los chicos empezaron a acercarse al mostrador intrigadas y, Meltina le pregunta a otro aventurero cercano qué es lo que está pasando. Esta persona le explica que la cosa se complicó feamente, pues el señor del mostrador es el mayordomo del conde Manaus, quien es la máxima autoridad que gobierna en ese territorio. Resulta que hace poco, su hijo, el Lord Duff, fue poseído por un espíritu maligno. El gremio encargó a un grupo de rango oro para que exterminara a ese espíritu, pero según la información reciente, esa entidad fue demasiado poderosa para ellos y todos fueron derrotados y retirados de la misión. Estas palabras dejaron muy sorprendida a Meltina. Mientras tanto, en el mostrador, el jefe del gremio le explicaba al mayordomo que ellos ya le habían presentado a sus aventureros más poderosos, pidiéndole que se calmara un poco. Pero el mayordomo seguía muy exasperado y, entre gritos, le decía que si el rango oro no servía, entonces exigía un rango platino. El jefe del gremio, que ya tenía un dolor de cabeza insoportable, le dice que lo entiende, pero que debe ser consciente de que no es nada fácil que alguien de rango platino acepte venir a un lugar tan remoto como esa ciudad. En ese momento, algo asustó tanto al mayordomo como al jefe del gremio, era Meltina, quien gritando con seguridad, les decía que ese encargo podían hacerlo ellos sin problemas. Afirmó con orgullo que eran los exmiembros del grupo del héroe de rango platino y que podrían acabar con ese espíritu maligno fácilmente. Estas palabras dejaron en shock al mayordomo, quien se dio la vuelta rápidamente y les preguntó con esperanza si de verdad eran aventureros de ese calibre. Agradeciendo a la diosa por haberlos encontrado y suplicándoles que salvaran a Lord Duff. Nuestro prota, quien había estado escuchando todo en silencio, mostraba una clara expresión de frustración en la cara. Casi susurrando, le pregunta a Meltina si no es muy repentina y arriesgada esa idea. Ella le responde que es solo un espíritu y afirma que ya tiene un plan en mente, añadiendo que no debe preocuparse por nada. En ese instante, Meltina mira a Fioura y le explica a nuestro prota que la maga tiene una altísima resistencia antimagia y que las posesiones no la afectan en lo absoluto, además de añadir que sabe mucho sobre nigromancia. Al preguntarle a Fioura si esto es verdad, la maga lo confirma con un simple pero confiado pulgar arriba. Meltina se vuelve de nuevo hacia el mayordomo y le pide que le cuente todos los detalles, algo que el viejo tomó como un alivio total. Pero, a lo lejos, en una mesa de ese mismo comedor, una persona misteriosa observaba todo este encuentro entre el grupo del prota y el mayordomo. Se decía a sí misma que no pensaba reencontrarse con Meltina en ese lugar, añadiendo con veneno que seguía actuando como una buena mujer. Con mucha rabia contenida, pensaba que ahora ellos podrían ser un estorbo para sus planes y que no dejaría que eso pasara bajo ningún concepto. En ese momento, su rostro se contorsiona en una expresión lamentable y se dice que quien salvará la vida de Lord Duff debe ser ella y nadie más. ¿Quién carajos es esta loca? Ya me entró miedillo, jajaja. Ahora nos presentan a una nueva chica. La misma persona que estaba encapuchada en el gremio nos cuenta su triste historia,
cuando pasó de los 20 años, dejó de ser tenida en cuenta por la sociedad. Nos comenta que la época dorada de una mujer es antes de los 20 y que, si pasas esa edad, ya solo eres tratada como sobras. Si no encuentras pareja rápido, la vida se vuelve un infierno, y eso fue precisamente lo que pensó el héroe, pues después de servirle fielmente y entregarle todo, ese petardo también la desechó sin miramientos. Sin embargo, fue salvada por Lord Dav, quien la recogió, la ayudó y se convirtió en su pareja destinada. Esta chica, llamada Anastasia, comenta que el Lord la trataba de maravilla y fue quien la rescató del abismo. Por lo tanto, ella hará que cualquier persona que intente separarla de ese encuentro maravilloso, caiga en lo más profundo del infierno. Volvemos con nuestro grupo, quienes ya se han reunido en la imponente mansión del conde Manaus. En ese instante, el conde y su esposa reciben a nuestros chicos y, tras comprobar sus credenciales, les agradecen profundamente por estar allí, aliviados de que sean aventureros de rango platino. En un acto de desesperación, el conde se arrodilla y, gritando, les dice que pagará cualquier suma de dinero con tal de que ayuden a su hijo. Les confiesa que muchos aventureros lo han intentado antes, pero ni uno solo pudo derrotar a ese espíritu maligno, agregando con entusiasmo que el grupo de Daichi es su última esperanza de salvación. Meltina le pide que se calme un poco, explicando que para cumplir el encargo, primero deben comprender bien la situación, por lo que solicita que les muestren la habitación del hijo. Estas palabras le dieron a entender a Daichi que Meltina es realmente una líder confiable cuando se pone seria. El conde les da la razón y los guía rápidamente hasta el cuarto. Unos segundos después, todos llegan al lugar y, al abrir la puerta, se asustan por la densa aura maligna que desprende la habitación. Los chicos se preguntan si se trata de una posesión total del cuerpo. Meltina comenta que la situación es realmente horrible, pero el prota, algo preocupado por ella, le pregunta si se siente bien, notando que está un poco asustada. El conde les pregunta ansioso si podrán hacer algo al respecto. En ese instante, Meltina vuelve en sí y dice que ese no es motivo para retroceder. Rápidamente le pide a Fioura que active su magia. La maga obedece y, un segundo después, lanza su poderoso hechizo de purificación de maldad. Daichi piensa para sus adentros que es una técnica sagrada increíble, sin poder creer que esa chica pueda dominar tantos tipos de magia diferentes. Al observar al Lord, ven que el tratamiento está funcionando y, un segundo después, la entidad maligna sale del cuerpo. Meltina saca su espada para enfrentar al ser, pero el mayordomo la detiene gritando que no debe enfrentarlo de frente, pues si la toca, acabará poseída también. Eso fue lo que les pasó a los anteriores aventureros. En ese momento, el espíritu la golpea con su poder sombrío, lo que asusta al prota, pero Meltina se recompone al instante y les grita que eso no es nada para ella. Daichi, sorprendido, nota que ella logró repeler al ser con pura voluntad. El conde y el mayordomo no lo podían creer. Meltina le decía al espíritu que la energía de los muertos no funcionaba con ella, pues posee una resistencia especial contra la nigromancia. Acto seguido, le grita a Fioura que ejecuten el plan. La maga activa una nueva magia de exorcismo y, tras lanzarla, Meltina imbuye su espada con magia de purificación. Lo que siguió fue un impacto brutal sobre el espíritu maligno, haciendo que el ser se desvaneciera rápidamente en el aire. Los viejos se alegran pensando que lo han logrado, y Daichi comprende que estas chicas son una combinación increíble, expertas forjadas en 1000 batallas junto al antiguo héroe. En ese preciso instante, el conde se acerca a su hijo y le pide a gritos que despierte, pero el joven no reacciona. El hombre se desespera, pues se suponía que debía despertar tras el exorcismo. Meltina tampoco sabía muy bien qué pasaba, pero al observar a Lord Dav, nota que podría sufrir una intoxicación de energía maligna residual. El conde, creyendo que su hijo se iba a ir con San Pedro, entra en pánico de nuevo. Pero Meltina le explica que todavía hay tiempo, aunque si la posesión fue muy larga, su cuerpo podría no resistir mucho más. La mejor solución es encontrar la fuente original de la posesión.
Esto desencadenó un mar de llanto por parte del conde y los presentes, quienes no querían que el lord se fuera pa'l otro lado. Meltina, algo desesperada por calmarlos, les dice que podría haber una forma de salvarlo. Les revela que el espíritu seguramente volverá por el lord, para arrebatarle su fuerza vital restante, así que le ha pedido a Fioura que despliegue una barrera mágica en toda la mansión, para detectarlo cuando se acerque. La maga ya estaba en posición creando un círculo mágico complejo. Meltina añade que, si logran repelerlo y seguirlo, podrán llegar hasta la fuente del mal. Daichi, observando a la maga, piensa que ella no es nada tonta, sino una persona realmente increíble y poderosa. Fioura les dice que hay demasiada gente en la habitación y que no puede concentrarse con tanto ruido, así que les pide que se retiren y vuelvan en unas 4 horas. Los demás entienden y, al salir, Meltina le pide al conde un lugar donde descansar para recuperar energía con una siesta. El conde le ordena al mayordomo que prepare los aposentos, pero el viejo, con una chispa de picardía, le pregunta a Daichi y a Meltina si desean 2 habitaciones o si prefieren solo una para los dos. Esas palabras llenaron de vergüenza absoluta a nuestros protagonistas. Meltina, muy apenada, dice que prefiere 2, pero que si solo hay una, pues estaría bien. Sin embargo, el prota, para calmar sus nervios, grita que lo mejor es dormir en habitaciones separadas. Estaban muy nerviosos los dos, jajaja. Pero lo que no sabían es que una estatua de piedra en el pasillo los observaba. Esta entidad, que sospechamos es Anastasia, se decía al ver sonreír a Meltina que tenía una cara de enamorada asquerosa. Mientras ella sufría, le parecía injusto que nuestra waifu fuera feliz, algo que juró nunca perdonar. Unas horas después, Meltina despertaba de su larga siesta. Es bellísima y el prota como la esquiva, severo princeso, jajaja. Al incorporarse, pensaba que estaba en una habitación excelente y que, si Fioura encontraba el origen del mal, todo saldría bien. Pero recordando a su maestro, se decía que iba a curarle ese miedo que Daichi tiene por las mujeres, se lo había jurado. No obstante, se sentía un poco decaída porque desde que llegó Fioura, no han tenido tiempo para estar a solas. Justo en ese instante, llega su machucante. Daichi entra en la habitación y le pregunta si ya está despierta, lo que le provoca una mezcla de sorpresa y vergüenza a Meltina. Solo puede preguntarse por qué su maestro está allí en ese momento. Claramente el prota quiere medirle el aceite. ¿Pasará algo entre ellos? Ya lo descubriremos en el próximo video, y si se lo preguntan, no hay más contenido, estamos al día, jajaja. Con esto terminamos el resumen de la tercera parte de este gran manga. Queremos agradecer el apoyo de nuestros primeros miembros oficiales del canal a nuestro proyecto, además de invitarte para que también te sumes y nos ayudes a seguir creciendo cada día. Gracias a todos. Recuerda que, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides dejarnos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último, cuéntanos en los comentarios qué te pareció el manga o, si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.